Hola amigos y amigas, espero de todo corazón que se me encuentren súper bien. Les doy un abrazo y una bienvenida a todas aquellas personas pues que son nuevos en el canal, que se están suscribiendo. Muchísimas gracias, infinitas gracias a todos los que están siempre y los que se han mantenido. Muchísimas gracias por los mensajes, por las invitaciones a seminarios, entrevistas, también por las participaciones que pues me han hecho el favor de poder estar yo. También quiero decirles que este tema que vamos a tratar hoy es un tema que ha sido muy preguntado y es un tema pues que realmente puedo decir que lo manejo un poquito bien, ya que es el día a día mío. Voy a tratar dos casos como ejemplo. El primero que me pasó hace poquito, hace como 2 días, y el otro es un caso que está también notificado, digo, en protocolo, está grabado, hay testigos y demás. Es un caso donde, pues yo también me hacen el favor de invitarme a un grupo de Costa Rica que investiga todo lo de paranormal, y entonces les voy a compartir también lo que pasa o lo que pasa. El tema de hoy es visión remota. Yo sé que hay un montón de cosas donde ustedes pueden encontrar sobre este tema, etcétera. Sin embargo, yo voy a tratarlo humildemente, visto a nivel de los años de experiencia, a nivel muy personal, pero también a nivel de, como digo yo, siempre con seriedad, con responsabilidad y sobre todo, que es lo más importante, con evidencia y con testigos. En la visión remota me preguntan mucho que si uno tiene que ser medium o clarividente, etcétera, para tener esa capacidad. Pues yo quiero decirles que no, que todos los seres humanos tenemos esa capacidad, que también, desde luego, que como somos hijos de muchos mitos, de muchas esclavitud, por decirlo de alguna manera, de conocimiento, así que nos hemos perdido de las riquezas tan grandes que tiene nuestra mente. Tiene que ver mucho también el terrorismo, por decirlo así, mental, que viene a raíz de muchas creencias, de muchas ideologías, de muchas religiones, etcétera. Y entonces nos han prohibido poder gozar o poder reconocer muchas sensaciones o muchas capacidades que están fuera de lo que conocemos los 5 sentidos o los 6 sentidos, o los sentidos que usted conoce hoy en día. Quiero decirle que la mente humana tiene muchísimas capacidades que la ciencia hasta ahora tímidamente está queriendo sacar, o proyectando al ser humano estas capacidades como la visión remota y otras más que vamos a ir estudiando y les voy a ir contando para que lo podamos ir aprendiendo y practicando. De este tema voy a poner también dos maneras de cómo es que yo hago para practicar en mi casa y cómo hago, y les he enseñado en la última generación de mis estudiantes sobre la visión remota. Ok, eh, olvidémonos de lo que tenemos en nuestra mente y tenemos que de alguna manera querer y aceptar que nosotros los seres humanos, repito, somos especiales. Y como especiales que somos, tenemos otras capacidades que no son muy conocidas, pero que existen. Y que de la mano de esa existencia, esa capacidad como la visión remota, muchos casos se han podido resolver. Eh, También tengo que aclarar que esto, el que lo practica, pues tiene que ser, o por lo menos yo siempre lo hago, con un objetivo sincero, un objetivo realmente que no vayamos a hacerle daño a terceros. Entonces, la pregunta que me hacen, ¿tengo que ser medium, tengo que ser clarividente, tengo que ser vidente, etcétera, para poder gozar de la visión remota? Y yo les digo que no. Repito, usted también tiene esa capacidad de la cual podemos desarrollarla desde temprana edad. Es más, los niños la tienen. Los niños tienen esa capacidad de poder viajar, por decirlo, en distancia, en el tiempo, pero que realmente
se ha tapado o se le ha quitado esas capacidades y lo único que dicen es que los niños, por ejemplo, dicen, los niños tienen mucha imaginación. Bueno, o los niños eso, oyen cosas, o los niños ven cosas, pero son cosas de niños. Bueno, a eso que le llamamos cosa de niños, muchas de las cosas de esos niños es visión remota. En la visión remota, que está fuera de nuestros sentidos, porque es extrasensorial, repito, tiene la capacidad de no tener ni tiempo ni espacio. No tiene un futuro, no tiene un presente y no tiene un pasado. Y ahora les voy a explicar con ejemplo. Esa visión remota que tenemos nosotros y que la podemos desarrollar por nuestro tercer ojo o nuestra glándula que todos conocemos o por otras sustancias que el cerebro empieza a manejar y nos da la capacidad de poder llegar a eso. Ahora, muchas personas me cuentan, mire, es que yo vi tal cosa o me dice, Brenda, es que yo un día sentí que yo estaba en tal cosa. O Brenda, es que yo creo que fue un déjà vu, que también por ahí va el camino. Y entonces cuando fui a una ciudad, yo sentía de que yo estaba ahí o que yo conocía en otra vida. Eso se tiene mucho a confundir. Pero lo importante aquí es que cuando nosotros hacemos uso de la visión remota, hay muchas de las personas que no se dan cuenta que la tienen. Hay muchas personas que dándose cuenta que la tienen, no pueden manejarla. O sea, no tienen todavía la capacidad de poder, por decirlo así, usarla cuando se quiere y cuando no, no. También hay varios tipos de visión remota, desde luego, y una de las que tenemos todos nosotros, los seres humanos, es la visión remota natural o la sensibilidad natural de poder estar, no físicamente, pero sí mentalmente, en varias situaciones de nuestra vida, en varios lugares. Y también, aunque parezca mentira, pero ya eso está registrado por la ciencia, podemos estar en nuestra Tierra o fuera de ella, en otras dimensiones, que después iremos analizando. Así que me voy a dedicar a estos temas, los tipos de visión remota, los tipos del pasado, presente y futuro, y las meditaciones o cómo podemos relajar el cuerpo, poder llegar tranquilamente y hacerlo, el ejercicio que yo les voy a enseñar poco a poco. Ok, ahora voy a dar un ejemplo, mejor voy a darles dos ejemplitos de visión remota. Hace 2 noches yo pues acostumbro a escribir y hacer mis trabajos en la madrugada porque, bueno, ya todos me conocen que me cuesta dormir, así que me pongo yo misma a hacer mis trabajos de investigación y a trabajar desde luego en las madrugadas a otras latitudes de mi país. Y en eso que estaba escribiendo, inmediatamente se me vino el nombre de un buen amigo mío. Pero no solo se me vino el nombre, sino fui en un momento, sin, en este momento yo no estaba pensando en el nombre, vamos a ponerle Oscar. Entonces yo estaba escribiendo, inmediatamente me trasladé a la casa de él y yo misma me asusté porque digo, yo, pues, ¿qué es esto, verdad? Y nada más me acuerdo que yo fui al cuarto y lo que me llamó la atención fue ver dónde guardan los zapatos. Pero veía y lo veía a él como con problemas guardando los zapatos. No sé si era cuestión de campo, que no tenía en el armario como para guardar los zapatos y los relojes, pero más que todo eran los zapatos. Y entonces yo sentí que estuve ahí en el cuarto, etcétera. Entonces, lo que inmediatamente, como sé que esa persona tampoco duerme, entonces yo le escribí y le conté lo que les acabo de contar. Y entonces me dice, claro, es uno de los que también trabaja en equipo conmigo. Y entonces dice, Brenda, es increíble. Lo que pasó fue que yo antenoche, o sea, los estoy contando lo que me pasó anoche. Anoche lo llamo y le digo eso, le escribo y le digo eso. Y él me contesta, Brenda, es que yo antenoche estuve acomodando los zapatos en el armario
y habían unas cajas de zapatos, algo así. Inmediatamente estaba pensando en vos para X cosa, para un proyecto, etc. Y entonces me dice, pero es increíble, ¿cómo sabes que yo estaba en el momento que estaba ordenando los zapatos? Era el momento de que inmediatamente yo estaba sintiendo anoche. Bueno, ya nos quedamos comentando sobre este tema tan importante. Y entonces ahí es donde le digo, bueno, es que eso es visión remota. Y estuvimos hablando sobre el tema que vamos a ir tratando con ustedes, desde luego. ¿Qué quiere decir? Que eso me sucedió anoche, en la madrugada. A él le pasó una noche antes. Entonces, la visión remota no tiene tiempo, tiempo humano, por decirlo así, que nosotros pensamos en horas, mañanas, tardes. No tiene tiempo ni espacio. Es esa capacidad que tenés de poder llegar a un lugar, ver las cosas, sentirlas, que te sientan si vos querés, porque eso es otra clase de visión remota que luego les explico. Entonces le digo yo, bueno, pues esto es ya como anotado, le hago, entonces anotarlo porque es una de las investigaciones que estoy haciendo, porque pero lo interesante le hago es que muchas personas me están preguntando sobre la visión remota, así que prácticamente yo anoche estaba escribiendo esto que les estoy, estos croquis que hago yo, estos resúmenes que hago yo, inmediatamente y activé mi visión remota sin querer, que eso es lo que nosotros tenemos que aprender a dominar. Se activa la visión remota sin querer anoche, llego a ese lugar, es más, le escribí el cuarto, todo, etcétera, ¿verdad? Y, y tenemos que aprender a desactivar esa visión remota. Ese es un ejemplo claro, un ejemplo pequeñito, pero que yo quería dejarles, donde no hay necesidad de tener, digamos, ya ser clarividente, perdón, psíquico, medium, el ejercicio de la mediunidad, etcétera, y todas esas cosas. No, cualquier persona lo puede hacer. Ahora, si una medium como yo tienen esa capacidad de visión remota, eso es otra cosa. Si un vidente, un clarividente, etcétera, tiene también aún más aumentado la capacidad de la visión remota, pues es una ganancia y eso es otra cosa. También puedo decirles que un vidente, perdón, que un medium, por ahí también tiene un rasgo de visión remota, que tal vez no se dan cuenta o no lo han practicado o no lo saben, pero que si ese medium puede de alguna manera desarrollarlo más, pues le ayuda también en el trabajo como lo hago yo. Y si no es vidente, si no es medium, si no es nada más que una persona que tiene esa capacidad y quiere desarrollarla, pues con estos videos y esto que les vamos a ir enseñando, las podemos y usted la puede o juntos vamos a desarrollar. Visión remota también, hay casos donde, digamos, en Estados Unidos y en eso de la Guerra Fría, etcétera, vayan a estudiar, como les digo yo, no me crean a mí, vayan, investiguen. También se usó mucho esos científicos o esos experimentos de la visión remota entre esos países. Y actualmente también se dice o se ha estudiado que muchos científicos han usado o han tomado de la mano esta capacidad de la visión remota para los estudios para la luna, etcétera. Así que nuestra visión remota es importante para aquellos que les gustaría usar. Entre los tipos después las iremos viendo. Otro caso, que ya este es un caso, como les cuento, que pues me pasó con el grupo de paranormal de mi país, que me hacen, repito, el favor de invitar a hacer sus investigaciones. Ok, íbamos a un caso importante en una casa, ¿verdad? Y por lo general, antes de llegar ya sea a un edificio, a la escuela, a una casa, etcétera, ellos pues tomamos un cafecito antes de llegar a los lugares de investigación, empezamos a hablar, pero yo siempre les digo, no me digan nada, no me digan nombres, no quiero saber nada ni a dónde voy. Y lo que hacen, porque también lo importante aquí es que ellos pues han tomado la tarea de estudiarme a mí, como les digo yo.
Y en eso que estábamos tomando café, yo inmediatamente sentí esa visión remota, por decirlo de alguna manera. De alguna manera, yo tomando café, les digo yo a ellos, chicos, la persona donde vamos a ir es así. Y se los puedo decir aquí porque realmente ellos están de testigos y así fue. Le hago, es una señora delgadita, blanca, el pelito lacio, lo tiene por aquí, digo yo, y la blusa donde vamos, va a abrir la puerta va a ser de rayas, blanca, con rayas, va a tener ¿cómo es? Una cadenita con una cruz. Y le hago, la casa me llama la atención porque aquí está el portón, pero no es una normal de una casa, que después hay una puerta y uno entra. No, si no había un portón e inmediatamente era como para ir al primer piso había que subir varias gradas. Y la casa es así, así, así. Y ellos, bueno, yo lo que veo es que ellos escriben, lo graban, etcétera, pero sí se asombran, porque ellos ya habían ido, yo no, yo era la primera vez que iba, ellos ya habían ido. Así que esto es una clase también de visión remota, que fue, aparte, que fue por decirlo así, en un tiempo actual, que fue casi inmediatamente. Fue inmediatamente la visión remota que yo tuve con la señora en la casa, pero también al mismo tiempo fue a futuro, porque era la casa a los 30 minutos ya íbamos a llegar. Ella, cuando lo más impactante, desde luego, yo soy como yo siempre digo, yo soy de las primeras que me impacto, porque cuando la señora abrió la puerta, así estaba, vestida como yo dije, y tenía la crucecita, la cadena guindada. Y exactamente lo que le dije, como eran los muebles de la cocina, de la sala, etcétera, así fue. Ahora, como medium, tengo la capacidad un poquito desarrollada, como digo yo, de la visión remota, se podría decir que sí. ¿Hay ventajas o desventajas? Pues para mí una de las ventajas es que por lo general cuando yo voy a hacer las sesiones o las canalizaciones o las consultas a casas o a lugares que a mí me llaman, yo me concentro o cuando voy manejando, me voy manejando, me voy concentrando y voy viendo por dónde voy a ir o dónde voy a llegar, pero para cuestiones de seguridad. Desde luego que yo les digo, chicos y chicas, me ha ayudado mucho sentirme segura sabiendo dónde voy a llegar. Y dos que tres casos no he obedecido a lo que he visto y no me ha ido muy bien. Así que la visión remota es importante para mí. ¿Ok? Esos casos son importantes también al decirles para reafirmar ya aquí decirles la visión remota. La capacidad en resumen la tenemos todos y que algunos quieren desarrollarla más, pues qué bueno. Y sí, ¿para qué sirve? Pues para obtener información. Información para mí muy importante, en este caso por cuestiones de seguridad. También en la visión remota podemos llegar a no solo llegar, por ejemplo, como llegué de mi amigo a su cuarto y verlo a él ordenando los zapatos, sino también es importante saber que uno puede trasladarse en el tiempo, que se llama el tiempo no tiempo, porque no hay tiempo. En el otro caso, había un tiempo definido que era ese mismo día, los acontecimientos pasaron inmediatamente o en el mismo día. Pero es una visión remota, tanto natural, pero también tiene unas características importantes. Que yo me di cuenta que esa casa, repito, era segura para mí. Aunque iba con todo el equipo de las cámaras y todos los muchachos del equipo de paranormal y demás, siempre es importante sentirse segura. Visión remota, ¿para qué me sirve? Bueno, para mí me sirven muchísimas cosas. Para usted tomará la decisión. En la visión remota no hay un ayer. En este caso voy a darles, no pensaba dar un tercer caso, pero se los voy a decir. Por ejemplo, es importante en muchos de los casos para encontrar personas que han sido secuestradas, personas perdidas,
etcétera, cosas, objetos que sean grandes, importantes, de magnitud, que la materia o la materialidad sea fuerte, grande, etcétera. Es importante, y he tenido el honor, bueno, yo digo, y la satisfacción personal, y de eso sí, sí, sí estoy contenta, se los digo, lo comparto con ustedes, de poder trabajar o poder haber llegado a casos, digamos, de fuertes de secuestro, etcétera. Así que es un regalo de la naturaleza. Y yo siempre digo que nosotros no solo estos sentidos tenemos mucho más que cuando uno se deja llevar y aprender a conocer nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nos llegamos a sorprender de muchas capacidades que tenemos. Extrasensorial o no, usted lo decide. Pero recuerde siempre que de niños lo tenemos y lo vamos desarrollando. Y que aquel niño invisible también es una especie de visión remota. O aquellos niños que decían, es que fui a la luna, que fui a esto, que fui a Júpiter, que vi las estrellas o que fui a algún lugar muy lindo, es una capacidad visión remota. Y que cuando nosotros de algún momento decimos, ay, es que me soñé tal cosa o sentí que estaba en tal cosa, bueno, eso es visión remota. ¿Cómo se practica? Después lo veremos. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Cuando uno, más que todo, no solo lo acepta, sino también tiene un objetivo especial para cada persona, desde luego que sí. Entre las visiones remotas también podríamos decir, cuando uno, por ejemplo, como es el caso de ahora, que está la virtualidad y hacemos sesiones a través de estos medios y indirectamente yo, cuando estoy con el consultante o el cliente, como quieran llamarlo, hago una especie de visión remota. Yo llego a la persona, al país que sea, a la casa que sea, y pues ahí hacemos las sesiones, no solo mediúnicas, sino también sesiones de sanación, sesiones de coach, etcétera. Así que para mí la visión remota, pues casi nunca he hablado de ella realmente por estos medios, pero sí he hecho charlas sobre esto porque me apasiona, porque lo tengo registrado, porque hago cámaras, porque lo puedo decir, porque para mí es una realidad, de verdad que sí. Eh, y siempre recuerden que nosotros tenemos el poder, la sensibilidad, todo lo que está en ti está en el espíritu, no en el cuerpo. Porque, por ejemplo, en la visión remota, el cuerpo está aquí. Mi alma, mi ser, mi espíritu, etcétera, mi fuerza, mi poder, su poder, lo que tenemos, esa esencia que todavía no la comprendemos totalmente, es la que viaja a la distancia. Cuando yo, repito, hago las consultas para niños y niñas que tienen problemas, etcétera, de toda índole, y me hacen el favor de consultarme y llamar, yo puedo llegar, repito, donde esos niños y no solo tener la capacidad de visión remota, sino la capacidad de conectar con los niños que también tienen la visión remota. Así que un placer verlos, un abrazo para todos. Vamos a seguir con este tema. Vamos luego a ver las diferentes clases o tipos, que realmente pues son los que muchos conocen, pero haré o añadiré tipos de visión remota como los estoy contando hoy y también los que yo he tratado de ir investigando y acomodando a los quehaceres del ser humano diarios, ¿ok? Es interesantísimo, me fascina, cualquiera lo tenemos y repito, cualquiera lo podemos manejar. Por último, aclaro, no podemos hacer esto para cuestiones malvadas, con objetivos realmente vanos, porque esa visión remota también tiene como unas reglas que después se las iremos contando cuáles son esas reglas. Así que no es que podemos hacer. Un ejemplo que me pasó hace poco, por cierto. Alguien está, otras personas conocidas, pues están en esto. Me llaman y me dicen, mira, estamos haciendo esto. Y yo, bueno, está bien. Me dice, bueno, ¿cómo estás? Me pregunta. ¿Estás sentada o acostada?
Yo le digo, pues eso es lo que usted tiene que averiguar. Claro, si empiezan a preguntarte si estás acostada, si estás dormida, si estás sentada, si andas con vestido, si andas con pijama, si estás con el pelo suelto, etcétera, ya mejor pare de contar, porque esas preguntas, una persona que tiene la capacidad no tiene necesidad de hacerlo. Digo esto porque esto es lo que está de moda. Entonces, por ejemplo, me dice una persona, ¿estás sentada a la izquierda o a la derecha? Y cosas así. Y me dice, ¿y me sentís esto? Le digo, mira, no siento, no, no puedo mentirte, no voy a engañar. Primero porque no es mi estilo, no es mi línea. Mi línea, como todos me conocen, es primero objetiva, segundo científica, tercero responsable y cuarto, yo tengo que decir por mi bien, por la formación mía, la verdad. Estos ejemplos que les he dado, que son, bueno, yo tengo muchísimo. Imagínense que anoche que estaba escribiendo y hoy estaba tratando de poner un montón de casos que yo tengo. Pues hay unos que se me han olvidado definitivamente, pero lo importante es que hay testigos, y que lo importante también para mí es no hacer un circo de esto, sino beneficiarnos, ya sea a nivel de una sanación que quieras hacerle a una persona o quieras recibir una sanación, es importante. Eso lo digo de toda fe. Ahora, este, otras personas me dijeron que sí, tenemos que hablar los idiomas por ejemplo, una me preguntó, yo no sé francés y tengo que hablar francés para poder hacer una visión remota en otro país. Pues la respuesta es que no, la respuesta es que no, y depende para lo que vos querás. Bueno, yo nunca he tenido problema con los idiomas, de eso sí le doy gracias al universo por eso. Pero repito, no nos dejemos engañar. Si alguien le dice y la llama y le dice, bueno, vamos a hacer este ejercicio de visión remota y te empieza a preguntar los estados de cómo estás, te está engañando. Y ahora hay que tener mucho cuidado, se los digo, porque hay una persona que me cuenta esto que también le dicen, que la llamaron y le dicen que ella estaba acostada y entonces la persona que la llamó le dijo, decime cómo es tu cuarto, decime cómo estás vestida, las pijamas, decime qué lado de tu cama está. Pues tener mucho cuidado. Yo le dije a ella, tengan mucho, y se los digo a ustedes, tengan mucho cuidado, porque las energías de quien te dice eso, usted no las conoce. Y usted no sabe no solo eso, sino la intención. Y como muchas personas también tienen esa capacidad, pueden que lleguen a tu casa o a tu cuarto o por ejemplo, a, por decirlo así, a intervenir, por decirle una palabra bonita, en el círculo de tu intimidad y ahí es donde están los problemas. Problemas como personas que sentimos que están en los cuartos, personas que nos pueden violar energéticamente, que nos roban la paz, etcétera. Tengamos muchísimo cuidado. Esto no es un juego. Y lo repito y lo repetiré siempre. Todas estas cuestiones, todas estas capacidades también que existen, no es que nosotros podamos jugar con ellas, tenemos que ser responsables también. Por ejemplo, cuando hay un caso ahora, hoy en la mañana que me escribió, bueno, una señora donde su niño de 7 años, y está en Facebook también, no traje el dibujo, uy, bueno, le hizo un dibujo donde se ve en su habitación seres, uno alto y uno pequeño, invadiendo la intimidad de su cuarto, de su energía, etcétera. Eso es visión remota del que lo está haciendo. Que antes nos decían que eran espíritus, que eran diablos, bueno, ustedes todos saben, ¿verdad? Que muchos también le dicen que es ese hombre negro, el del sombrero, etcétera. Hay muchas cosas que se manejan en el campo de la visión remota. No quería decir esto, pero es mi obligación, que tengamos muchísimo cuidado. En la próxima vamos con los tipos y después seguiremos no es una meditación realmente, es como lo hago.
Yo, repito, lo hago a mi manera y me gusta enseñar y mis alumnos pues les ha funcionado esta manera. Y lo más importante es no querer hacerle nada mal a las personas. Y se me olvidó decirles, sí es cierto, la fuerza y el poder lo tenemos nosotros, pero en el espíritu. Era lo que les iba a decir. En el espíritu, en el alma, en la esencia, no en el cuerpo, repito, no en el cuerpo. El cuerpo, repito, o este contenedor llamado cuerpo, es simplemente para refugiar el alma, el espíritu, nuestra esencia, para que pueda vivir una experiencia humana, nuestro alma o lo que tenemos adentro o como quieran llamar. Chao, que pasen buenas noches y seguiremos con este tema de visión remota. Cuídense, cuídense y cuídense mucho, que de verdad hay energías extrasensoriales que tenemos que empezar a conocerlas para defendernos de aquel que quiere hacernos daño y también como protección. Bye bye. Y que pasen una súper buena semana. Bye.